En segundos yo perdí la vista de manera inmediata. A los 9 años nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Estuvimos por allá en Mercosur, o sea, Chile, Uruguay, moviéndonos mucho. Wow. Y luego pues ya volvimos a México. Estuve viviendo en Austria muchos años. Después volví a México y más recientemente, desde hace unos 3 años, estoy aquí en Alemania. En cada cambio me ha tocado como, pues, experimentarlo, decirle adiós a una versión de mí que se queda atrás, que se queda en la casa que habitaste, las personas con las que conviviste el día a día y que de pronto mañana en la siguiente parada, pues ya no van a estar. Creo que es bien importante que siempre nos demos chance de llorar, o sea, se vale que te duela y que llores y que digas, uy, y que te enojes, pero no hay que quedarnos ahí. A mi papá le detectan cáncer terminal. Le daban solamente 3 meses de vida. Yo creo que el peor miedo que podemos pasar los migrantes es que estés lejos y en casa o allá le pase algo a tu familia, ¿no? O sea, te sientes culpable. El ver solamente es un mínimo porcentaje de la experiencia. Ahora sigo viajando, sigo disfrutando la comida. Te puedo decir a qué huele Suiza, a qué huele Italia, a qué huele Alemania, qué escucho, cómo es la gente, si es más amable, más alegre, más empática. Entonces creo que sigo encontrándole ese sabor a seguir trotando el mundo. Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, platicamos y entrevistamos a diferentes migrantes que nos cuentan sus historias de vida y de estas, como siempre, podemos aprender, nos podemos sentir identificados y sobre todo nos acompañan en nuestros propios procesos migratorios. Y el día de hoy estoy súper feliz porque estamos en el estudio con una mujer súper valiente, súper guerrera y que además hoy ya puedo decir que es mi amiga. Entonces me emociona muchísimo esta plática porque creo que hay muchas lecciones que debemos aprender y que podemos tener como la fortuna de aprender de esta historia. Entonces, escúchenla con atención y van a ver que esta es una historia que de verdad vale oro y que tiene mucho, mucho que dejarnos de lecciones de vida. Pues para empezar, Tita, bienvenida a este espacio. Qué emoción tenerte, Marce. Aquí. Se logró. Se logró. Muchas gracias, porque estoy muy orgullosa de decir que pues somos amigas. Sí. Y es realmente una casualidad muy bonita habernos encontrado aquí. Pues bueno, ahorita les contaremos, ¿verdad? Pero muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti por también querer contar esta historia, que como dije, creo que hay mucho que aprender. Un agradecimiento especial a Majo, que está atrás, que fue quien nos presentó. Sí. y pues emocionadísima de conocer tu historia. Como siempre, quisiera empezar con que te presentes tú un poquito con nosotros, que nos cuentes quién es Tita, de dónde vienes, cómo inicia tu historia migratoria, un poquito en general de tu historia. Bueno, pues soy Tita Franco, soy mexicana, originaria de Pachuca, Hidalgo, nací allá, pero pues ya me declaro hidrocálida porque los últimos 15, 18 años de mi vida he vivido allá. Nos fuimos por trabajo de mi papá a vivir allá a Aguascalientes. Y bueno, yo soy mercadóloga, pero desde chiquitita siempre me ha gustado un montón todo lo internacional. O sea, creo que culpo a mis papás por esta vida migratoria que empezamos como muy chiquitos. A los 9 años nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Pues estuvimos por allá en Mercosur, o sea, Chile, Uruguay, moviéndonos mucho. Wow. Y luego pues ya volvimos a México y ahí ya volvimos a Aguascalientes, bueno, un tiempito a Pachuca, o sea, 2 añitos, luego volvimos a Aguascalientes y ya en Aguascalientes fue como nuestra base y ahí también empecé a hacer otros movimientos migratorios. Estuve viviendo en Austria muchos años. Después volví a México y después, más recientemente, desde hace unos 3 años, estoy aquí en Alemania. Toda una migrante, oye, Sí. en todos lados desde chiquita. Sí, la verdad es que creo que el gusanito fue justamente por el valor de mis papás, el típico expat, ¿no? Que se les presentó la oportunidad y pues mis papás la decidieron tomar. Nos fuimos estando mi hermano y yo chiquitos y
Y pues ya después por decisión propia, pues yo ya decidí después migrar a Austria, hice allá mi maestría y pues ya después mi idea era quedarme acá en Europa, pero bueno, ahorita poco a poquito voy a ir desmenuzando toda la historia y pues... Claro. Sí, ya nos irás contando poco a poco. Sí, tú Pero a ver, es que quisiera entender qué papel crees que jugó para ti el ser migrante desde tan pequeña, ¿no? Porque creo que algo que he aprendido de entrevistar a tantos migrantes es justo como todo lo que implica a nivel personal una migración. Digo, a nivel personal, familiar y demás, ¿no? Pero como a nivel tita, ¿qué lecciones crees que te dejó ser migrante desde los 8 años, dijiste? Sí, pues mira, yo creo que me ayudó en el sentido de formarte una personalidad muy flexible. Yo creo que una de las cosas que afecta más a la migración es, pues a veces, digo, nos enfrentamos a la migración ya grandes, cuando lo único que hemos conocido es la casa de siempre, la familia, los amigos. Y yo recuerdo que muy chiquita, cuando nos tocó irnos a Buenos Aires, o sea, sí sufrí y en mi mente de niña yo decía, ay, ¿por qué ya no voy a poder ir los domingos con los abuelos o con mis primos? Y también yo veía a mi mamá que sufría porque, claro, en esas épocas, pues no había tanto como las redes sociales o estos medios de comunicación que te conectaban con los tuyos. Entonces de pronto veía como que mis padres también sí lo sufrían, sobre todo mamá, porque mi papá pues estaba más en el rollo del trabajo y todo. Y pues platicábamos fuera de cámara, a las mujeres toca sostener, ¿no? Claro. Entonces creo que mi personalidad se formó a ser flexible y adaptable. Entonces eso me ha ayudado como a nunca echar raíz o nunca atesorar tanto algo. De hecho, yo considero que eso hasta lo podemos como expresar en el sentido de si somos de esas personalidades que somos de guardar muchas cosas, claro, o de rápido, o sea, de ser desprendido, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho. Desde chiquita me hayan enseñado que no importa, o sea, que tu casa va a ser donde estés con los tuyos, que no importa si te mueves de un lugar al otro, te vas a terminar adaptando y eventualmente te vas a terminar sintiendo cómodo. Solamente como que el entender que sí te va a costar un tiempo de incomodidad, pero ya que lo sobrevives, vas a estar bien. Eso creo que es el mayor mensaje que me ha dejado haber sido migrante tan chiquita. Sí, oye, y otra pregunta que me surge escuchándote es, ¿crees que, por ejemplo, tu hermano, digo, ya nos contaste un poco de tu mamá, que claro que debe haber sido muy duro para ella, porque justo creo que muchas veces las mujeres, sobre todo las mujeres como de familia que migran con hijos y demás, como que al final cargan doble o triple, ¿no? O sea, porque el esposo está en el trabajo y muchas veces el esposo de alguna manera ya tiene la vida porque pues tiene su rutina laboral y demás, pero están los hijos que van a la escuela y muchas veces queda la mamá, ¿no? Y la mamá es como el sostén de todo y la que trata como de estar ahí para todos mientras sufre su propio duelo, entonces ha de haber sido muy duro y wow, por tu mamá, mis respetos. Pero, por ejemplo, tu hermano, que migró un poco más o menos a tu misma edad, ¿crees que él también lo vivió de esta forma? Yo, de hecho, ahí creo que hay un contraste en personalidades. Mi hermano es un poquito más estructurado y yo creo que a él le costó un poco más. O sea, porque como le tocó un poco más pequeño, yo creo que no alcanzaba a entender ciertos cambios. Y eso yo creo que es algo que le sugeriría a todos los que les toque migrar con niños chiquitos, es tener como este acercamiento y sí realmente escuchar cuáles son sus inquietudes. Porque yo me acuerdo que mi hermano, pobrecito, son tonterías, ¿no? Pero aunque era el mismo idioma en Argentina, el típico que te preguntan, ¿cuántas comidas al día hay? Y si te lo preguntaban en México era comida, o sea, desayuno, comida y cena, ¿no? Y ponle tú, en Argentina de pronto le ponían mala respuesta porque tenía que decir desayuno, almuerzo, merienda y cena. Ya. Y entonces, pues no, o sea, él en su casa era otra cosa. Sí. Y bueno, yo ni me imagino los niños que aparte de eso les toca enfrentar otro idioma, ¿no? Como aquí en Alemania. Y yo creo que a mi hermano sí le impactó de una manera diferente. O sea, él es mucho más estructurado. A él yo sí
creo que le cuestan un poquito más los cambios y no se adapta como tan fácil, pero sí habría que preguntarle a él, Claro. pero yo juraría que sí le impactó de una manera diferente y a lo mejor de una forma no tan grata. Claro. No lo sé. No, es que creo que también es interesante, ¿no? El entender que también es muy complicado porque el proceso migratorio es tan personal, ¿no? Y va a depender de tantas diferentes variantes de cómo es tu personalidad, de cómo es tu entorno, quizá los amigos que le tocaron en su escuela, los amigos que a ti te tocaron en tu escuela. Entonces es como muy interesante el ver cómo tiene un impacto distinto en cada persona. Sí. Pero creo que al final siempre hay mucho aprendizaje detrás, ¿no? Y más que les tocó bien chiquitos, oye, y tantas migraciones y todo. Sí, la verdad creo que, pues sí, o sea, cuando eres chiquito como que no lo entiendes. En este caso no fue, creo yo, tan traumática por el tema del idioma. Si nos hubiera tocado otro país, tal vez enorme. Hubiese sido diferente. Pero sí, o sea, también en los momentos en la vida en lo que lo hacemos, creo que tiene más o menos impacto. Yo me acuerdo que cuando ya me tocó hacer la migración inversa y regresar a México, era la época de los 15 años. Entonces, no, para mí era un drama porque pues me iba a perder los 15 años de la mitad de mis amigas y luego mis amigas fueron, o sea, a mis 15 y yo no quería que fueran mis 15 en México y, o sea, hubo dolor ahí y también ahí sentía que no sé, que me estaba costando formar mi personalidad y mi identidad, porque yo platicaba hace rato con Majito, que bueno, ya después también les contaré de ella, pero yo le decía, es que yo siento que llega un punto donde forzosamente ya no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese momento sí fue como muy difícil para mí y claro, o sea, también me sentía un poco como out de el contexto en México, de cómo eran los chavitos de la secundaria, la prepa, y sí me daba así como que cierta, pues, inseguridad, ¿no? Claro. O sea, porque, pues, me sentía como hasta cierto punto, en Argentina, tal vez no era un bullying, pero era como la Meji. Claro. Y que te hacían el arremedo de como el acentito. El tonito, sí. Y que el Chavo del Ocho y las tartas de jamón. Entonces también eso también no es bonito. O sea, como que, pues sí, aprendes mucho creo que a mediarte, a tú solita tratar de encontrar como el balance de decir y tratar de tener bien claro siempre quién eres, qué cosas sí son tuyas y viajan contigo siempre y qué cosas se tienen que adaptar al contexto donde estás. O sea, creo que esos son los aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida y que me han tocado como ir tratando de hacer maestría en ellos, porque en cada cambio me ha tocado como, pues, experimentarlo, decirle adiós a una versión de mí que se queda atrás, que se queda en la casa que habitaste, las personas con las que conviviste el día a día y que de pronto mañana en la siguiente parada pues ya no van a estar. Sí, es muy duro. Yo creo que es muy duro como quizá aceptarlo, ¿no? O sea, como que el decir, lo que tengo ahorita en este momento es lo que hay, porque puede que mañana no esté, porque puede que mañana esté en cualquier otro lugar y quizá mi amiga no la voy a tener aquí, la comida que me encanta no la voy a tener aquí. Entonces creo que también aprendemos a disfrutar desde otro lugar las cosas, ¿sabes? Como a estar más presentes quizá, que al menos es algo que yo he sentido mucho cuando voy a México, por ejemplo, como que sí valoras diferente las cosas y creo que también es otro gran aprendizaje que la migración nos deja. Completamente. Pero ahorita que te escuchaba, regresas entonces a México, estuviste en 2 ciudades, creo, primero Pachuca, luego Aguascalientes, pero estás como ya un largo periodo, ¿sabes? Y sobre todo en la adolescencia y inicios de adultez, que también es como esta transición compleja. ¿Crees que en este momento o en estos años que estuviste ahí, como que ya te pudiste crear una identidad más tita? O sea, como ya entender mejor quién eres. Fíjate que no, o sea, me costó mucho. Yo puedo decirte que como de mis 15 a los 18 estuve así como en un sube y bajas, porque estaba con mi familia, pero pues era como que en Pachuca llegué y como
Cuando me fui a Buenos Aires, como el ciclo escolar está al revés, o sea, cuando es verano en México, en Argentina es invierno, yo hice quinto de primaria en medio año. Entonces, cuando regresé, yo ya llegué con la secundaria terminada y no podía entrar como bien a la prepa. O sea, entré al TEC, pero obviamente entré en el semestre de invierno y me había tocado con 2 reprobados, ¿no? Entonces como que no me sentía de un grupo de amigos, entonces como que me costaba y me sentía perdida y estuve 2 años en Pachuca y luego el último año de la prepa, vete a Aguascalientes. Pero otro cambio, vuélvete a desapegar de todo. Sí, y es otra vez agarrar, o sea, obviamente los grupitos ya estaban como hechos y tú así como que llegar y otra vez ser la nueva y todo. Entonces, creo que yo me hice una personalidad ahí, ¿no? De, pues yo era la pegote de todas las bolitas, o sea, yo me llevaba bien con todos y de repente juntaba de una bolita y luego de otra y no sé qué. Y creo que eso me ayudó. Y yo digo que soy tímida, pero creo que, o sea, de verdad sí soy. O sea, en el fondo de mí soy tímida, pero creo que me creé esta personalidad de, a ver, que no te dé pena. Claro. Que pregunta lo que no sepas y que si quieres conocer y hacer amigos, pues háblales. O sea, lo peor que puede pasar es que, pues, no sé, te hagan una cara o no se junten. Pero yo creo que hasta que como que pasé por todo eso y por fin me establecí más como en Aguascalientes, que ya era para largo el trabajo de mi papá y todo. Digo, porque siempre fue como la misma empresa. Mi papá trabajó para la misma empresa siempre. Y pues ya, o sea, como que pintaba una estabilidad y ahí sí como que dije, bueno, ya, pum. Una vez que pues ya terminamos la prepa ahí y nos quedamos y estuvimos como más estables, empecé la carrera y todo empezó como que a avanzar. Ya hice como mis bolitas de amigos y todo y ya empecé a sentirme otra vez como aburrida, o sea, empiezas a sentir Y tú, esto es mucha estabilidad para mí. Sí, eso es mucho para mí, entonces, pues yo quería irme a hacer el típico intercambio al extranjero y todo, pero me pasó que, pues en el TEC solamente tienes el último, o sea, te dejan como hasta el quinto semestre es la última oportunidad que tienes para irte de intercambio, ¿no? Porque el último semestre ya no te lo dejan hacer, pues, en el extranjero, ¿no? Entonces, justamente allí empecé a tener más condiciones de, bueno, les platico. Yo sufro un síndrome que se llama síndrome de Ehlers-Danlos. Es sumamente raro. No tan raro todo el espectro, sino el tipo que tengo. Okay. O sea, hay creo que 7 tipos. Uno de los tipos que tengo es el 6. Y es de los más raros en el mundo. Y esto afecta como el tejido conjuntivo. Quiere decir que el colágeno, que normalmente es como una gelatinita en todas las personas, en mi caso es como más líquido. Okay. Y de pronto ciertas cosas se rompen más fáciles. ¿Qué pasa? Yo nací y fui todo un caso. O sea, yo desde que nací siempre tuve 1001 cositas médicas y fue un peregrinar con mis papás. De hecho, en Buenos Aires me tocó que me operaran de la columna, de si fue escoliosis. Me pusieron una barra de titanio, ganchos, estuve en terapia intensiva, coma inducido, todo un show. O sea, estuve muchísimos meses en el hospital, tuve que usar corset y todo. Y bueno, ahí también tengo una experiencia muy bonita de que a pesar de todo lo que pues nos tocó batallar pues aclimatarte, al final formamos una comunidad muy bonita, hicimos familia allá, que hasta la fecha tenemos contacto con mucho cariño y todo. Y es justo eso que decía, ¿no? Pequeño paréntesis de que pasas un tiempo de incomodidad, pero luego todo está bien y haces un poquito de raíz. Claro. Entonces, bueno, pasó esto, o sea, en diferentes momentos de mi vida tenía síntomas, pero justamente a los 20 años, ya estando en Aguascalientes, se me empieza como que a agudizar ciertas cosas de los ojos, que long story short, veo muchos médicos en México y todo, y llegan a la conclusión, y llegamos al diagnóstico finalmente de Ehlers-Danlos tipo 6. Pero en lo que eran peras y manzanas,
pues obviamente mi papá muy protector, pues no me quería dejar hacer el intercambio. Y para mí era un gran dolor porque mis mejores amigos se vinieron que a Lille, a Graz, a Austria y todo, y yo pues... No podías. Pues no, o sea, no me dejaban, ¿no? Y un poco la parte era de, pues, no hay dinero. O sea, ¿y con qué te vas a ir? Entonces, cuando regresan mis amigos, una amiga muy querida me dice, oye, Tita, están promoviendo una beca, la famosísima Ernst Mach, que la recomiendo a quien quiera irse a estudiar a Austria, y la acaban de abrir. Yo te recomendaría que, pues, cheques y apliques y todo. Total, apliqué y, pues, me fui. Y ahí empezó otra vez mi caminito de la migrada, porque me encantó. O sea, me fui un semestre y hasta el momento puedo decir que fue el semestre más feliz de mi vida, de mi juventud. Era como ganarte una lotería en chiquito porque te dan, o sea, te dan como 1,000 euros más o menos. Súper. Para, pues, que pagues te dan, o sea, te dan el DEPA del Studentenheim, te dan ese dinero para que, pues, pagues tu manutención, te dan el seguro médico. Entonces, pues, me fui así y ya no le quedó nada a mi papá más que, pues, darme la bendición y me fui. Claro. Y ahí, o sea, me aventé, ya sabes, típico que, pues, no había salido hasta ese momento a ningún país que no fuera de habla hispana. Claro. No, y aparte ya tú sola, ¿sabes? Exactamente. Entonces, pues mi inglés súper mal, ya sabes, de ese que te da pena hablarlo. Pero bueno, o sea, me aventé, me acuerdo que yo volé por Lufthansa y pues en Lufthansa las hermosas te hablan alemán y yo, bueno, o sea, no sabía ni pedir agua. Pero de verdad, o sea, fue, creo que la experiencia que me abrió todo el mundo, o sea, y me encantó y yo dije, ya no quiero volver, o sea, yo quiero quedarme aquí. Wow. Hicimos el famoso Eurotrip, lo disfruté muchísimo, conocí, o sea, como que de verdad me encantó y me encantó Austria. Wow. Oye, y antes de adentrarnos más en esta, pues digamos que tu primera migración tú sola, ¿no? Que claro que las migraciones en familia son difíciles, pero creo que también ya es otro nivel, como otro paso el ya tú migrar tú sola. Pero me encantaría como dar mensaje a la gente que pueda escuchar esto de cómo fue tu reacción también cuando te enteras de que tienes este síndrome. Porque creo que un diagnóstico así como que quizás hasta te puede como asustar y ese miedo a veces nos puede paralizar, ¿sabes? O sea, como que el miedo puede ser o un motor o un freno. ¿Qué hiciste tú cuando recibes este diagnóstico? ¿Qué hace tu familia? Porque uno pensaría, no, pues claro, como tu papá, qué miedo, ¿no? ¿Cómo me voy a ir sola? ¿Cómo voy a seguir mi vida? Pero ¿cómo fue que tú lo usaste también como un motor? ¿Me explicó? Fíjate que yo le atribuyo mucho a mi mamá. O sea, porque yo ahorita estoy contando de manera muy resumida el tema del síndrome, pero es que desde que nací, o sea, cuando yo nací a mis papás le dijeron, esta niña se va a morir. De hecho, me bautizaron muy chiquitita porque pues yo tenía los días contados, eran muchas condiciones y yo siempre me sentía diferente. ¿Por qué? Porque tenía hipotonía muscular, es una de las características, o sea, tus músculos no son tan fuertes, o sea, yo, por ejemplo, si ves mis brazos, está más cortito, porque en algún momento de mi vida me disloqué el codo y no me enteré, y soldó solito, ¿no? Entonces, como que sí, siempre tuve estas cositas que me hacían como más frágil y más cuídate y más tenía que ir al hospital y más, o sea, yo de chiquita veía gente de blanco y lloraba, o sea, era como, me daba pánico. Claro. Pero como que mis papás, sobre todo mi mamá, siempre me inculcó eso de, tú eres igual que los demás, o sea, tú puedes todo y el cielo es el límite y lo que tú quieras, o sea, se puede y lo vas a poder lograr y puedes. Y a veces era de que correr y corría lento y no, tú puedes. Y todo tú puedes. Entonces, la verdad, como que en mi inocencia, si tú quieres llamarlo así, cuando me dieron el diagnóstico, no sentí nada, o sea, simplemente fue como, bueno, ya hay
ya sé qué es, pero ahora ¿qué hacemos? Y te dicen, pues no hay nada que hacer, o sea, es así como tienes los ojos verdes, así tienes tus músculos y hay que cuidarlos más, no solo tus músculos, sino también tus huesos, tus articulaciones, tus órganos, pero pues tenemos que estudiarlo más. Ahí el miedo fue que por un tiempito los médicos pensaban que tenía un tipo en el que las venas y todas las arterias son muy frágiles. Entonces, la gente que tiene este tipo de Ehlers-Danlos puede llegar a ser mortal porque de un esfuerzo pueden morirse de un aneurisma. Entonces, pues yo creo que ahí más bien el miedo fue para mis papás y yo entiendo a mi papá que en ese momento haya dicho no porque si le pasa algo, si se cae, o sea, ¿sabes? O sea, cualquier cosa, pues puede pasar y lejos y demás, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a mi papá sí le costó mucho trabajo y mi mamá, pues yo creo se persinó y fue la que me apoyó porque, pues ya sabes, para llenar los papeles y todo eso, tienes que tener el consentimiento de tus papás. Mi papá no lo firmó, o sea, la que me firmó y me dio el dinero para aplicar fue mi mamá. Okay. Y pues nada, o sea, me dieron la beca y todo y ahí pues con la bendición, pues ahí vámonos. Vete, sí. No, pero qué bueno, y creo que es un ejemplo, y por eso lo quise retomar como un ejemplo también de inspiración, ¿sabes? O sea, de que al final un diagnóstico no define tu vida o no define cómo vas a vivir, o sea, o las oportunidades que puedes o no tener, ¿no? Entonces creo que es un gran mensaje. Y claro que ya lo iremos viendo porque vienen más cosas en tu historia que vamos a empezar a platicar. Sí. Pero creo que desde aquí es muy claro cómo, justo como dices, tu familia en general, un poco más tu mamá, siempre fue el sí se puede. Pase lo que pase, sí se puede, ¿sabes? Sí, yo creo que también algo que a mí me encantaría ir a decirle a todos los papás del mundo es que no impriman en sus hijos sus propios miedos y sus propios límites. Porque a veces, pues con esta excusa de los protejo, terminas sobreprotegiendo y terminas haciéndole un daño y terminas cortando sus alas. Entonces, creo que mucho de cómo te formas es precisamente esa seguridad que te den tus papás. Entonces, en este sentido, pues claro, ningún papá es perfecto ni nada, pero yo sí le agradezco a los míos que hayan sido como, bueno, ok, sí, o sea, tú puedes, tú, o sea, cree en ti, aviéntate. Y pues aquí me aventé. Y pues aquí andamos. Y aquí andamos, sí. Oye, pues wow, la verdad mis respetos también para tus papás y para ti, por a pesar de lo que se veía como algo difícil, dieron los siguientes pasos y seguiste tu vida. Y entonces llegas a Austria, que como dices, te cambia como a lo que mencionabas, como que te cambia también toda la visión que tenías de la vida que querías, como de, ¿no? O sea, como que abres los ojos a una realidad diferente y a nuevas posibilidades para ti. ¿Qué fue lo que más, o sea, el mayor aprendizaje de ahora de esta segunda migración? Porque ya hablamos de cuando migras de niña, ¿no? De lo que aprendiste de salir de México, de irte a Buenos Aires. Pero ahora que ya era una migración adulta, una migración tú sola, que aparte dices que fue como una experiencia que te cambió, ¿qué fueron esas cosas que te cambiaron? ¿Qué fueron esos aprendizajes que te marcaron en ese momento? Pues mira, la verdad es que me perdonarán el francés, pero aquí se pusieron buenos los madrazos. O sea, aquí, pues claro, como tú dices, ya fue una migración de adulta con decisiones propias y donde al mismo tiempo pues estaba empezando, iba a salir de la carrera y pues los medios económicos no es como que con la mano en la cintura vas a decidir, ¿no? Claro. Y te empiezas a dar cuenta, después de ser hija de familia, de vivir en tu casa que tienes todo asegurado, todo bajo control, pues ya tienes un presupuesto que administrar y ya te das cuenta lo que cuestan las cosas y las consecuencias que trae cualquier cosa, todo el tema de los papeleos, porque claro, o sea, pues me aventé todo desde tramitar la visa, sí de estudiante y todo, y hasta cierto punto ahí todavía estás un poco arropada por la estructura de, pues me voy a un intercambio. Por eso creo que los intercambios sí son muy constructivos. Yo sí le aconsejaría a todo el mundo que lo intente hacer, porque te da como muchas tablas en ese sentido, de ser más responsable, de pues probar ser
adulto y prepararte para lo que viene después, Claro. que es la vida, pues, dura, ¿no? La Así vida de que- real. Exacto. Porque, bueno, me fui un semestre a Graz y todo fue rosa, pero tenía la beca y todo. Pero después me regreso a graduar a México, me gradúo y empiezo a trabajar, pues, en una empresa de productos lácteos muy grande en México. Y ya muy padre y todo. Y después de como año y medio empiezo a sentirme otra vez como súper estresada, súper infeliz. Y justo tuve una crisis donde por estrés me dio un pequeño aneurisma. Ok. Entonces, me internaron y todo, y justo en el hospital, no recuerdo muy bien cómo estuvo el orden de los factores, pero me acuerdo que hablé con mi mamá y le dije, es que yo me quiero ir otra vez a la maestría. Justo, había una maestría del mismo programa que hice en Graz, que era el Global Business Program. Abrieron una maestría en mercados emergentes y daban una beca para los que habíamos estado en ese programa, porque iba a ser el primer año de la maestría. Entonces, pues se dio esta situación y me acuerdo que en el hospital, yo tenía todos mis papeles ya llenos y todo, y recuerdo que mi mamá me los llevó al hospital y ella los llevó a DHL para que se mandaran de emergencia, guau. y alcancé como a Apenitas aplicar. aplicar. Entonces, pues ahí otra vez tomé una decisión. Y me acuerdo que para que, o sea, te aceptaban los papeles, pero tenías que ir a Graz a hacer una entrevista y un examen. Ok. Y pues me lancé, o sea, salí del hospital y todo, me dieron todo, hice la prueba y todo y quedé, ¿no? Y pues ahí era de que con tus ahorros Híjole. y pues que te ya. vaya bien. Y que te vaya bien. Entonces, claro, en esta segunda ocasión pues ya iba un poquito más pues estrecha en cuanto al presupuesto y todo. Y ahí sí que me tocó como enfrentarme más a lo que yo diría que sufrimos en los procesos migratorios, que es, pues aunque tenía muchos amigos en Graz, que yo hice una familia allá, o sea, pero la verdad es que ahí fue algunos austriacos y algunos mexicanos, latinos, creo que siempre buscamos hacer familia con ellos. Pues aquí también se agrega otro factor, que como no, con mucho gusto, el amor, ¿no? Pasa cuando pasa. Sí, entonces claro que me enamoré del austriaco, o sea, yo quería ser monja, pero típico que te encuentras con un austriaco y, ¿no? Y ni modo, y se ni cancela. modo, y ni modo, se cancela el plan de monja. Entonces, pues claro, o sea, a mí sí me ayudó mucho esta parte de haber tenido esa relación, la tuve por 5 o 6 años. Ay, wow, fue larga. Sí, pero ahí sí tuve mis reveses en el sentido de estar arreglándotelas para estar extendiendo el tema de las visas, porque pues yo hice lo más largo que pude mi maestría para poder estar con la visa, pero luego pues ya no, entonces luego hice como el Vorstudienlehrgang, que es como aprender primero alemán para, yo estaba viendo postularme otra vez para seguir con un PhD, Ok. o sea, con tal de quedarme más tiempo. Claro. Y todo pues por el amor, ¿no? Y ahí sí fue como, ahí sí viví como muchas cositas que dolían, ¿no? O sea, el hecho de estar batallando con el tema de de las visas, de extenderlas, el tema de estar batallando con tocar miles de puertas para que en cuanto terminé mi maestría, pues que buscara un trabajo. Claro. Y no encontraba nada más que las 20 horas que podías estar de estudiante. Claro. Y ahí en la universidad, en el departamento de los incomings, de los niños que iban de Erasmus, de México y tal, yo recibía a todos los que iban de México, Latinoamérica, durante pues los años que estuve allí. Y fue difícil, o sea, pero ahí aprendí también a tratar de hacerle más fácil el camino a los que llegaban y de pronto llegaban con este shock de dónde está el supermercado, cómo le hago así, ya sabes, las multas de los trams. Claro. No sabes cuántas veces me tocó ir con muchísimos a ir a resolverle las multas de los trams, de los bomberos, porque pasaba mucho que en los departamentos de estudiantes se activaban los detectores de humo, o que le picaban en el elevador y pues, o sea,
vamos, ahí empiezas a aprender que hay orden, que en el país donde estés tienes que aclimatarte y seguir las reglas. Claro. Y pues que todo no es tan fácil o tan como un poco informal como en nuestros países, ¿no? Entonces, pues ahí fue como que, digamos, me formé como adulta, me formé como a sentirme o a tratar de buscar mi equilibrio en donde me sentía cómoda, porque luego ahí ya me pasaba que regresaba a México y media malinchista, ay, es que aquí esto está muy desordenado, o veía a mis amigos que estaban en otro rollo, o sea, como que la mentalidad se te forma diferente. Claro. No sé si allá de pronto en México o en nuestros países somos un poquito más easygoing, no sé, como... Sí, como flexibles, ligeros. Como que no nos tomamos las cosas tan en serio, se nos hace más fácil, o de pronto son como más superficiales en algunas cosas. Ok. Vas viendo la diferencia de mentalidades y las diferencias en cuanto a las etapas de la vida. Entonces, pues de alguna manera, el estar todos estos años en Austria, de verdad, yo a veces regresaba a México y era la época donde pues todas mis amigas empezaban a casar. Okay. Y yo sentía que ellas ya estaban así como de, es que no. Y yo pues con mi novio de allá y como de... Todo tranqui de que... Sí, pero no sé, o sea, también siento que yo he sido una migrante eterna porque tampoco me siento por completo identificada con la gente en México. Amo mi país, amo a mi gente, pero no sé, hay ciertas cositas en las que nunca he podido como empatar. Perfecto. Sí. No, sí. y creo que evidentemente seguro viene de que eres una migrante desde los 8 años, ¿sabes? O sea, y entonces creo que una gran ventaja, y que decías hace ratito de que al final hay puntos en donde nos sentimos ni de aquí ni de allá, pero creo que también hay momentos en donde, al contrario, como que somos de aquí y de allá, ¿no? Entonces como que vamos recopilando un poquito de todos los lugares en donde hemos estado y vamos creando como nuestra nueva versión, que es raro porque justo, o sea, porque encaja un poquito en cada uno, pero no del todo en todos lados o en algún lugar en específico. Exacto. Entonces es como raro porque, como dices, o sea, amas México y sabes que eres mexicana orgullosamente, pero hay cosas en donde quizá eres más de Austria o eres más de Buenos Aires, ¿sabes? O de los lugares en donde has estado. Y creo que es un fenómeno muy curioso, pero muy natural y normal de los que emigramos. Pero entonces, después de todos estos años en Austria, ¿qué es lo que pasa? Porque después te regresas otra vez a México, ¿no? Pues sí, o sea, esto es para echarnos un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Pues resulta que yo me harto, ¿no? Y entonces empiezo a aplicar a diestra y siniestra todos los trabajos que podía. Wow. Y sale uno en Bosch, que normalmente creo, o sea, si no estoy mal, este programa lo recomiendo mucho. Es como que toman trainees. Ajá. Y hacen un semestre en una planta en México, un semestre en Alemania y luego te regresan a otra planta en México o donde sea tu base, ¿no? Entonces, en ese momento yo había aplicado y me habían dado ya como, o sea, yo ya me había hartado, ¿no? O sea, yo decía, yo ya me regresaba y claro que no me regresaba pues por el amor, ¿no? Entonces, el otro era, cosa importante, yo a este exnovio lo conocí porque era el amigo de toda la vida de uno de mis mejores amigos austríacos. Cuando yo fui la primera vez de intercambio, conocí a Philip, que hasta el momento es mi mejor amigo, es mi hermano. Y luego Philip se fue un tiempo a México y era mi vecino. Y entonces cuando regresé a hacer este examen que les digo de la maestría, pues yo me quedo con él. Pero justo tenía un viaje de la universidad. Y me dice, pero no te preocupes, mi vecino, mejor amigo, te va a ir a recoger y pues... Ahí caíste. Allí. Pero pues él, o sea, nada que ver con el mundo de universitario viajado, o sea, cero. Él tiene una granja en Austria, producen manzanas, sidra, schnapps, vino, todo, ¿no? Okay. Pero pues su vida era un granjero austriaco 100%, ¿no? Entonces... hasta cierto punto, pues, su mundo era muy diferente y cuando estaba conmigo era otro. Entonces, de hecho, vivíamos en un departamento en la ciudad, en Graz y todo, pero
como digo, era una realidad conmigo y la realidad así bien tradicionalista, pues allá trepado en la montaña, ¿no? Entonces, para no extenderme tanto en la historia, pues nos íbamos a casar porque él decía, no, es que yo no quiero que te vayas a lo de Bosch y todo, o sea, te doy el anillo, nos casamos, tienes la visa de trabajo y pues ya te quedas aquí, y ¿no? te pones a trabajar aquí, ¿no? Ajá, y te quedas aquí, pues ya con eso se te van a abrir las puertas para trabajar y todo, ¿no? Entonces como que, no se sentía bien, Ya. pero procedí, o sea, porque llevábamos pues 5 años juntos. Claro. Entonces, pues para no ser larga la historia, él tenía una relación muy extraña con su papá. Su papá había sido, pues, un poco víctima de este tema de la Segunda Guerra Mundial, porque el papá, o sea, el abuelo de mi exnovio, pues había sido soldado y le tomó 5 años volver de Rusia, ¿no? Ay, wow. Y regresó ya como siendo alcohólico y todo. Entonces tenían esta brecha, ¿no? Y pues me pasó, o sea, el señor no sabía que nos íbamos a casar, o sea, todo el mundo sabía. Y yo descubrí como 3 semanas antes que el señor no sabía que nos íbamos a casar. Cuando ya estaba todo listo. Todo listo, o sea, estaba todo en el registro civil, el restaurante, mis papás planeados, o sea, todo estaba planeado, todo el mundo sabía, menos el señor, y fue un drama. Y al final yo le dije, yo no me quiero casar a escondidas. Claro. Y explotó esa bomba y yo pues decidí pues ya terminar la relación y regresarme, o sea, porque para mí ya no había nada que ofrecer ahí, por más que me gustaba mucho Graz, que tenía a los mejores amigos del mundo, que era mi familia, que de verdad fui súper feliz, o sea, hasta la fecha ahí tengo amigos muy queridos y todo. Para mí, con todo el dolor de mi alma, tenía que moverme, porque seguro les ha pasado, bueno, no, tú me dirás, estás en un lugar, llegas, y sobre todo aquí, no sé, Austria, Alemania, de pronto es súper difícil encontrar un trabajo y nos empecinamos y haces miles de aplicaciones y le sufres y le batallas. A mí me pasó todo eso. O sea, yo decía, ¿por qué no se da? Claro. Pero pues es que mi lugar no era ahí. Ya. Entonces, pues mis papás iban a la boda al final, pues no, me ayudaron a literal guardar mis cositas, dividirnos el departamento y me regresé a México. Juntos. Sí, y me regresé a México y todo, pero ahí sí fue como ser valiente y decir ya, o sea, y creo que algo porque claro que eso me dolió muchísimo, o sea, es mi experiencia de migración más dolorosa en la vida, porque yo no quería irme de ahí, yo quería que todo funcionara y yo según había hecho todo bien, o sea, aprendí alemán, o sea, hice muchas cosas y con todo el dolor de mi corazón me regresé a México aceptando como que la derrota y en su momento yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué sí hice todo bien? ¿Por qué sí quería que era el amor de mi vida? O sea, ¿por qué? Y no lo entendía. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando regresé a México, tomé una terapia, por supuesto. Y me acuerdo muy bien que la psicóloga me dijo, Tita, es que vas a ver que va a llegar el punto en donde todo esto que hiciste, el aprender alemán, todo eso, lo vas a capitalizar. Nada más es cuestión como de ahora ir buscando, o sea, ir buscando en qué dirección vas a querer irte. Y en ese momento para mí era como empezar de cero y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo en México voy a volver a capitalizar? Claro, mi alemán. Mi alemán, sí, exacto. Austria, o sea, ¿sabes? que el alemán es súper difícil, ¿no? O sea, te quemas las pestañas, o sea, no te alcanza la vida. Sí. Y yo decía, no hay manera, o sea, ¿qué voy a hacer? Me sentía fracasada, o sea, en ese momento tenía 30 años. Y yo decía, no. Ya sabes, las amigas te empiezan y te dicen, güey, ¿pero qué vas a hacer? O sea, llevabas 5 años con él, claro. ahora, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Dónde vas a encontrar otro? Y era como de, ¿perdón? O sea, no. Estás súper joven, tienes todo para volver a empezar. Pilas. Entonces, claro que tomé mis 5 minutos de bajón, de que sí que no sabía, que me sentía morir,
que me dolía muchísimo, o sea, porque era perder una relación, perder como que la vida que tú ya habías imaginado, Claro. que querías, que te gustaba, Y no, y que llevabas años construyendo de alguna forma. tus amigos, o sea, Sí. me dolió en el alma porque también en ese momento cuando regresé a México, aunque tienes tus amigos de toda la vida, de la prepa, de todo, pues no me sentía tan conectada con ellos porque era como si estuvieran Sí. en otro Sí. contexto. Me sentía extraterrestre, Claro. de verdad. No, y es muy complicado porque aparte ya llevabas mucho tiempo fuera, ¿no? Entonces volvemos un poco a lo mismo de que te desconectas de este lugar y entonces cuando Sí. regresas y quieres volver a encajar es como, el tiempo pasó y ellos cambiaron, yo cambié, ¿cómo encajo ahora de nuevo en este mundo en donde quizá ya no tenemos un lugar claro, ¿no? Sí, exactamente. Y pues me costó. O sea, obviamente me tomé un respiro y yo decía, bueno, ¿y ahora ¿Y ahora qué? qué voy a trabajar? O sea, a los 30 años, muchos ya tienen 5 años de experiencia laboral y Claro. todo, y yo pues era como no había trabajado de merca, ¿no? Entonces era como otra vez encontrar mi rumbo. Y pues me senté, hice una lista y fue así como a ver, ¿qué es lo que quiero seguir resaltando de mí y por dónde le quiero como quedar, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo no quería perder el alemán y yo quería seguir teniendo este contacto con lo extranjero, con otras personas que hablaran por lo menos inglés. O sea, yo quería estar en contacto otra vez con países y esta multiculturalidad, ¿no? Claro. Entonces, empecé a mandar mis currículums. Y me acuerdo que mandé una aplicación espontánea a Softec, Ujú. porque me decían que era eso, una empresa pues muy padre, como novedosa, Internacional. muy internacional y tal. Y tienen ellos un departamento que se llama BPO, que hacen outsourcing a departamentos de compras a muchas empresas. Ujú. Y justo le mandé hacia Recursos Humanos una aplicación espontánea y le puse, o sea, sé hablar alemán, quiero algo así de que en inglés, sé negocios internacionales, tal. Y me contestaron y me dijeron, justo tenemos una vacante para un proyecto que es comprar para una empresa de ductos de petróleo y gas en Alemania. Y yo, perfecto. Y tú de aquí soy. Claro que en ese momento, pues ya mi alemán estaba así como pues no, wow, pero fui y hice la Oxidado, entrevista. vaya. Sí, no. Pues yo, mira, otra vez hice la entrevista, o sea, otra vez no me sabía bien así como que ciertas, palabras muy específicas, pero yo le inventaba y le explicaba y le daba la vuelta y, ok, el puesto es tuyo. Hice la entrevista, no sé, un 20 de abril y el 30 ya había entrado a trabajar. Entonces, Wow. eso me ayudó muchísimo, me hizo como que conectar otra vez y me dio como que otra vez esa confianza en mí, ya como que necesitaba esa parte de profesional, de Claro. sentirte útil, de sentirte Sí. como valorada. Productiva. Exacto. Entonces, como que ahí empecé otra vez chuc, a crecer y después entró, no sé si se acuerdan, bueno, en Aguascalientes entró un proyecto de una fusión de Mercedes-Benz con Nissan Ujú. y de ahí una amiga japonesa de nuestra familia me recomendó con una empresa de que hace relocations. Ujú. Estas empresas se dedican a mover a los expats de un país a otro con las empresas. O sea, no sé, Mercedes-Benz contrata a este tipo de empresas y ellos hacen las mudanzas, la búsqueda de casa, el trámite de la visa, búsqueda de escuela, o sea, absolutamente todo para que la persona que se va a trabajar al otro país tenga todo resuelto para que su familia esté cómoda y él solo se dedique a su trabajo. Okay. Entonces, justo necesitaban a alguien que hablara alemán y que conociera o tuviera este contexto de cómo es la vida acá. Entonces me recomendó y pues empecé a tener como que estos dos trabajos. A la par. A la par, Ok. porque mi trabajo en Softec era de 5 de la mañana a 2 de la tarde, porque tenía que cubrir un horario que aquí en Alemania estuviera todavía, o sea, hábil.
Y después, este trabajo era de por días, o sea, cuando tenías un asignado alemán, pues nada más algunas tardes los llevabas a recorrer casas, o sea, hacía agendas trámites. Y hacer todas las actividades que había que hacer como con ellos. Entonces, pues empecé como que a compensar. Aquí pasó algo otra vez, otro como punto importante en mi vida. Yo regresé de Austria en 2017 y fue cuando entré a Softec y tal. Y en 2019, en octubre, tuve un accidente y perdí la visión del ojo izquierdo. Y justo era cuando iba a empezar a trabajar con Crown, que así se llama la empresa. Y yo dije, no, pues les voy a dar las gracias, porque era como, pues tenías que ir en tu coche y llevar a los expats y tal. Entonces, pues yo estaba súper triste y otra vez como que decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué otra vez yo? ¿Por qué todo se me cuatrapea y todo? Y pues otra vez respiré profundo y ya cuando estaba como un poquito más estable del tema del ojo, más cómoda y demás, porque pues obviamente tienes otra vez una etapa donde te empiezas como que a acostumbrar a tu cuerpo. Claro. Y es increíble y maravilloso el cuerpo porque pues el ojo que veía pues empezaba a ver mucho mejor y más y tu cerebro empieza a cubrir lo que el ojo que ya no ve. Ya no veía, exacto. Claro. Entonces, pues ahí hablé con los de la empresa y me dijeron, oye, pues nosotros no vemos como ningún inconveniente, o sea, podemos darte un presupuesto para que tengas un chofer y hagas las actividades sin problema y pues yo creo que tu perfil y todo, o sea, por nosotros adelante. Entonces, pues me animé otra vez. Y entonces mi mamá fungía de chofer. Me encanta. Y entonces... ¿Siempre tu mamá? Sí, el equipo. Entonces hicimos equipo y pues me aventé, o sea, yo volví a trabajar normalita, Softec, hacía mis cosas de la mañana, el tema de compras, así tal cual. Y después los días, porque no era siempre, eran esporádicos los casos que me llegaban, pues hacía el tema de los expats. Y entonces llegué otra vez a estar como que súper feliz porque estaba otra vez en contacto con, pues, gente internacional, los idiomas. Gente de todos lados, no perdiste tu alemán. O sea, continué. Y bueno, y ya después llegó un punto donde dejé mi trabajo en Softec porque me ofrecieron mejores puestos en esta empresa. Y en esta empresa... De verdad yo decía, wow, o sea, es que es el trabajo de mis sueños porque podía trabajar desde donde yo quisiera. Entrevistaba a gente en Japón, o sea, porque les organizaba sus mudanzas de Japón a Estados Unidos, de Estados Unidos a Japón, de Helsinki a París, de París a México. O sea, estaba todo el tiempo con diferentes empresas y yo de verdad dije, wow, o sea, me costó un camino. Y ha sido muy difíciles todas las etapas y momentos en los que yo decía, ¿para dónde? Claro. Pero al final como que todo estaba bien, ¿sabes? O sea, como que estaba ya muy contenta. Sí, como que es el típico que te dicen, cuando se cierra una puerta se te abren otras 3, ¿no? Y que tienes para dónde y que hay muchas más oportunidades que quizá solo volteamos a ver la puerta cerrada, pero es como, no, voltea a ver también todas las oportunidades que quizá esta puerta cerrada te está obligando a ver, ¿sabes? Exacto. Entonces creo que en tu historia eso es súper interesante. Pero ¿en qué momento llega Alemania a tu vida entonces? Digo, tú ya estabas en aguas. Pues sí, yo ya estaba... estable, la vida de tus sueños, el trabajo perfecto, como dices otra vez, en tu camino. ¿Qué es lo que pasa después? Pues mira, por este trabajo, precisamente ya en pandemia, conocí a otro exnovio. Okay. Entonces, este exnovio es holandés y estuve con él pues como 1 año y medio, pero también fue pandemia y fue difícil y tal. Pero él vivía en Aguascalientes. No, él llegó justo también como en el tema de la pandemia, la gente que movían ya era como que solteros que no tuvieran nada que perder y en una de esas él iba y venía a México, ¿no? De una empresa que procesa y hace huevos. Okay. No hace huevos, sino las máquinas estas que procesan, ¿no? Los robots y tal, ¿no? Entonces, él había ido a Huevo San Juan
o algo así, o sea, tenía varios proyectos por ahí y total, nos conocimos en Aguascalientes por también este trabajo, ¿no? Con los expats. Entonces, está la relación y todo, y pues obviamente otra vez empieza como que súper rápido y al término de 1 año y medio de relación me da el anillo. Y ahí otra vez. Anillo, tita. Sí, no. Pero saben que aquí ya fui como, o sea, aprendí mi lección. Entonces, yo decía, sí, o sea, y sí viviríamos en Holanda y todo, pero yo primero tengo que ver qué onda. Uh-huh. Y lo que hice fue irme 3 meses, o sea, como ya estaba con el trabajo de que podía ser flexible, remoto, uh-huh, pues lo visitaba 1 mes, me regresaba. Y ya en una quise visitarlo 3 meses. Y en esos 3 meses no me gustó. Okay. O sea, yo tenía ya la experiencia de haber vivido en Europa, en otras partes. Y de verdad, pues muchos, no sé, los que vivan en Holanda, pues sabrán que es muy diferente el contexto cultural y el estilo de vida o sea, la zona DACH, que es Austria, Suiza, Alemania, ¿no? Entonces, yo ahí sí, de verdad, no podía, o sea, no fui compatible con la cultura, y también veía que iba a ser un problema el tema de un trabajo. Y yo dije, yo ya no voy a repetir el vivir detrás de mi ventana. Pues sí, o sea, nada más esperando a que tu pareja llegue o hacer que toda tu vida gire en la otra persona. Yo creo que como migrante, si migras por amor, tienes que construirte un entorno tú. Sí. Tener tú tus amigos, tener una actividad, o sea, no importa que no sea un trabajo, pero que te sientas útil y que no te sientas solo como que la que va a estar ahí en la casa y todo, ¿no? Entonces, yo estaba con mi trabajo, estaba en la casa y demás, pero no sentía que me pudiera como que integrar, porque aparte, en Holanda, si no vives en las ciudades grandes, todo es pueblito y está muy lejos y muy aislado de lo demás, y ahí sí como que puedo decir que los holandeses son más cerrados que los alemanes. Okay. Entonces, pues ahí también con todo el dolor de mi corazón, ahí sí dije, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo. Y él lo entendió porque él decía, es que yo sí te veo muy infeliz acá. Yeah. Y entonces, pues, tipazo, de verdad, un tipazo, siempre lo va a querer muchísimo, pero pues nos despedimos, ¿no? Y ya en eso, justamente, o sea, cuando yo estuve en Softec, la empresa a la que le hacíamos este outsourcing de procurement de manera remota estaba en Stutense, que está aquí muy cerquita de Karlsruhe, y Baden-Baden y tal, ¿no? Entonces, en alguna ocasión había venido y el Tinder había hecho match por ahí, ¿no? Entonces, cuando termino mi otra relación, un día abro el otro y estaba Julian, mi actual esposo. Entonces, pues el que sí se logró. El que se logró. Bueno. La tercera fue la vencida. Literal. Entonces, pues ya cuando ya había terminado esta otra relación y tal, un día abro y empezamos a platicar, Julian y yo. Julian ya había ido muchas veces a México, porque, bueno, él está en el tema del turismo. Uh-huh. Entonces, pues de alguna manera tenían como ciertos contratos con empresas y tal, y ya había ido a México. Y entonces, pues, hablamos como unos 3 meses primero, uh-huh, y luego me dijo, oye, ya, yo voy a México, pues, para vernos y todo, y no sé qué. Y yo dije, no, chiquito, no me va a volver a pasar. Entonces le dije, no, yo voy a ir. Entonces ya vine, nos conocimos otra vez por amores, y ahí estuvo muy padre porque pues empezamos nuestra relación y literal era 1 mes él iba a México, o sea, 2 semanas, 1 semana, y yo me venía 2, hasta que ya llegó un punto donde dijo, oye, mira, la verdad ya estamos en edad de merecer, ¿no? Ya toca. Sí, él desde el principio me dijo, yo voy en serio, o sea, ya sabes cómo son los alemanes así. Directos. ¿Tú te vendrías a vivir acá? No, pues que sí. O sea, porque él me dijo, yo la verdad estaba negado a una relación a larga distancia, pero, pues yo creo que para que, o sea, yo la verdad sí te quiero,
estoy muy aparte ya habían contento. convivido mucho, ¿sabes? Claro, y de verdad fue algo que no puedo explicar, que hicimos mucha química a pesar de que somos muy diferentes. Pero yo creo que en la madurez ya de los dos sí dijimos, a ver, esto no va a funcionar más allá de un año a larga distancia, por más que estemos como viéndonos y haciendo todo para vernos y tal. Entonces él me dijo, bueno, entonces sí te vendrías aquí. Y yo, pues sí. Pero la idea era pedir que de alguna manera de Crown México pudiera tener una oportunidad aquí en Crown Alemania. O sea, yo amaba mi trabajo y quería quedarme acá y todo. Entonces yo sí fui muy clara y le dije, mira, Julián, yo no me voy a ir casada. O sea, ¿por qué no me voy a casar? Porque no, o sea, yo ya tengo como un background que dejé atrás y que no me gustaría, y que a mí me gustaría irme por mis propios medios para tener y sentir que yo tengo esa estabilidad, ¿no? No porque no te quiera, no porque no crea en nuestra relación y todo, pero pues sí es un hecho que hay que como que probar, ¿no? Entonces me dijo, muy bien. Entonces, pues a buscar trabajo, ¿no? Y yo, pues espérame un poquito. O sea, porque, pues sí, o sea, era como mucho. Y justamente en un junio me dijo, ay, mira, en las empresas donde estoy hay un par de vacantes. ¿Qué te parece si aplicas? Y yo, pues sí. Chicle y pega, vamos a ver qué hay. Pues apliqué, o sea, hice la entrevista. Obviamente, la verdad es que sí debo reconocer que tuve mucha suerte que en el mismo grupo de las empresas donde trabaja Julián hubiera una vacante, porque la verdad no es tan fácil, no es fácil, lo hemos vivido todos, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que se dio. Entré como project manager en una parte que le llaman white labels. Ellos paquetizan vuelo más hotel. Y entonces yo apliqué a una posición que era encargarse de las cadenas de hoteles españolas como Iberostar. Ellos paquetizan vuelo más hotel, Iberostar Holidays. Y hay otra que se llama Travelzoo España, que es un newsletter que publican 10 paquetes cada semana, y era realmente hacer el paquete tú, ¿no? Entonces, pues la verdad, increíble. O sea, me encantó, me costó y todo, pero fue por eso que me vine a Alemania. O sea, para mí el no negociable era pues independencia, venir, ¿no? Económica, sí, trabajar. A mí más que independencia económica, el hecho de tú tener tu seguridad, de que mi visa depende de mí y no de él. Y pues sí, o sea, tener como que tú también tus cosas y sentir que como que aportas, porque creo que de esa manera ya vas en un equipo. Sí. Y no hay como que esas cargas o esos otros factores que puedan afectar una relación, porque ya de por sí el migrar y la relación y todo es como demasiado. Claro. Y entonces, ¿encuentran este trabajo para ti? Bueno, encuentras, aplicas, empiezas a trabajar. No encuentran, porque él me encontró, la verdad. O sea, fue así como pero aplicas, sí. te dan el trabajo, tienes la oportunidad, y en ese momento, como quien dice, ya no tuviste opción, ya no hubo pretexto, fue como de, pues, bueno, pues me voy a Alemania. En ese momento justo retomo esta parte que me decía la psicóloga en aquel momento, de que te juro que vas a encontrar la manera de que capitalice, y de verdad te das cuenta que cuando no es tu lugar, no es tu lugar. O sea, ese trabajo fue, o sea, vamos, yo, Austria, no. Holanda, no. Llega a Alemania, y cuando Julián me dijo esto, o sea, nosotros empezamos nuestra relación en agosto, luego en octubre, o sea, a partir de octubre empecé a venir, luego en junio, cuando fue a México, fue cuando me dijo de estas 2 vacantes, hice la entrevista como el 1 de julio, y el 16 de agosto ya me estaban dando mi visa para venir, porque yo tenía que empezar a trabajar el 1 de octubre aquí en Alemania. Entonces todo fue así como... Oye, y en ese momento vuelvo un poco al tema del miedo, porque el miedo es una constante en este tipo de cambios, porque al final, pues tú ya sabías lo que era migrar, ¿no? Y claro que hay una parte increíble, pero también hay mucha incertidumbre, hay muchos cambios. ¿Y dónde acomodabas ese miedo o esas dudas o esa incertidumbre dentro de, al final, pues sí, ibas con una persona a la que ya amabas y que ya habías convivido y que sabías que se llevaban bien, ibas con un trabajo,
pero aún así creo que hay muchos otros miedos y dudas. ¿Dónde las acomodabas o qué lugar ocuparon en todos estos cambios y en todos estos momentos de tu vida? Yo creo que esta vez, este cambio, Marce, fue en el que menos miedo tuve. Okay. Porque yo ya lo hice desde otro lugar. O sea, yo antes en Austria, como que en Austria sí era la chavita inexperta, Claro. que le tocó sufrir mucho, que le tocó como quedarse con pared, Claro. que le tocó, pues, literal, es tan horrible cuando vas a una oficina y no entiendes absolutamente nada, pero aquí yo ya me sentía preparada, o sea, yo ya sabía cómo era la cultura. Yo estaba con una persona que yo ya toda en mi conciencia lo había, o sea, había tenido como ese proceso de amarlo, porque obviamente al principio, pues un chorro de choque del alemán, y él es el clásico alemán súper cuadrado, así. Alemán. Cuadradísimo. Entonces yo ya iba desde esa perspectiva de el único temor más grande era el trabajo. Okay. O sea, porque sabía que se me iba a obligar a hablar lo más que podía, y si a veces era como de, what? O sea, no entiendo ni más. O sea, hubo muchos días, el primer 2 meses, que yo llegaba a la casa llorando, frustrada, de decir, es que, ¿qué hice? O sea, yo estaba feliz en México con el trabajo de mis sueños y dejé todo y me vine, y es empezar de cero, porque, claro, o sea, te sientes insegura, sientes que te ven tonta, otra cosa. Yo aquí, yo ya me sentía con una discapacidad. ¿Por qué? Porque yo ya no veía con el ojo izquierdo, y por más que yo hacía todo para que casi no lo notaran, pues mi campo visual ya era muy cerrado. O sea, yo trabajaba con los monitores y las letras grandes y con ciertas lamparitas, hay unas lamparitas especiales que le pones al teclado, pues para alumbrarme, y, o sea, yo me valía de 1,000,000 trucos, pero tratando de, yo segura. Entonces, sí, o sea, estos miedos también, o sea, obviamente tenía que hacer como trabajo, viajes de trabajo, y era como de, pues ni modo, o sea, te abres y dices, oye, yo no veo bien. O sea, porfa, ayuda mental o así, o ¿sabes? Entonces, pues sí, creo que mis miedos fueron más en ese sentido, no tanto en el choque como cultural, porque ya sabía a lo que me enfrentaba de alguna manera. Pero sí, como que creo que trato de abordar el miedo como reto y como con coraje. Claro. De que no me voy a doblegar, lo tengo que lograr. Y creo que es la manera en la que como que me he impulsado, porque si no, es que claro, me tiraría. Exacto, no, y te lo pregunto porque justo creo que de repente escuchamos historias y decimos, wow, qué valiente, cómo lo hizo, pero creo que es muy valioso también escuchar de que incluso la persona más valiente que puedas ver y la historia más increíble y con más altibajos, pero que es un éxito, creo que el miedo siempre es una constante. Sí. Y creo que la clave está en cómo usamos ese miedo, como tú dices. O sea, ese miedo es convertirlo en coraje, en ganas, en impulso, ¿no? Y no que te paralice, porque claro que todos los cambios dan miedo, ¿no? Y en historias como la tuya creo que es algo que después de tantas etapas y de tantas, que neta parece película, o sea, parece novela, Sí. Que el ver cómo a pesar de todo lo que ya habías vivido, como el volver a atreverte, ¿sabes? Y el volver a ser valiente, y el volver a pesar de todo, como seguir confiando en ti y saber que viene lo mejor, ¿sabes? O sea, como siempre apostarle a que va a salir bien, en lugar de, a ver ahora qué pasa, ¿sabes? O sea, como que esa valentía y esas ganas de seguirte esforzando y de seguir construyendo al final la vida que tú querías para ti, creo que es algo que hay que rescatar muchísimo de tu historia. Y ahora viene otro capítulo en tu historia que también es muy fuerte, pero que creo que también ha sido algo que no hace más que reforzar esta visión que tengo y que seguramente todos los que escucharán de ti, que es que, o sea, la valentía es algo que tienes inherente a ti, ¿sabes? O sea, como que, claro que no, eso no quita que haya momentos difíciles, como dijiste, siempre hay que tener ese espacio, como dices, de los 5 minutos de bajón, pero
pero es muy respetable y súper valioso el ver cómo tú, o sea, de todas fuiste saliendo, ¿sabes? Y más fuerte, porque te ibas acercando más a esa vida que querías o esa vida que quieres para ti. Sí, o sea, creo que es bien importante que siempre nos demos chance de llorar. O sea, se vale que te duela y que llores y que digas, ¡ay! Y que te enojes. Pero no hay que quedarnos ahí. O sea, creo que justo como dices, lo que siempre me impulsa a buscarle el cómo sí es eso, de que de la experiencia sé que siempre hay alguna forma de que las cosas funcionen y que te sientas bien. O sea, yo la verdad creo mucho en Dios y creo que siempre me he agarrado de mi fe y me ha dado como que esa fuerza para dar ese pasito más. Claro. Y si no es por un lado, pues le buscas por el otro. O sea, Claro. la cosa es ver cómo sí. Claro. Y pues bueno, justamente cuando ya me sentía como súper bien, súper feliz, pues bueno, esto fue empecé en octubre del 2023, que fue cuando llegué a Alemania ya a trabajar. Y al siguiente año, más bien en mayo, hacemos un viaje a Japón y Julián me da el anillo de compromiso. Entonces, yo ahí sí, súper feliz. Este es el bueno. Este es el bueno. Este es el que yo estaba esperando. No, y chistoso, pero hasta él me dijo, ya es el bueno, la tercera es la vencida, no sé qué. Pero bueno, o sea, yo la verdad ahí ya estaba plena porque decía, me siento súper bien en el trabajo, estoy muy contenta con la vida que llevo con mi esposo, con Julián, en ese momento no era mi esposo. Estoy muy feliz, creo que empatamos muy bien las diferencias culturales con claro, nunca es perfecto, o sea, tener un alemán en casa siempre es un reto, ¿verdad? O sea, mexicana y alemana siempre es como... choque. Pero de cierta manera es un complemento y yo decía, no hombre, o sea, soy súper feliz, o sea, de verdad, ahorita ya mañana me muero, ¿para qué, verdad? Y pasan cosas. Cuando regreso de este viaje, a mi papá le detectan cáncer terminal. Le daban solamente 3 meses de vida y para mí era como el peor miedo que había como que enfrentado. O sea, el peor miedo, yo creo que el peor miedo que podemos pasar los migrantes es que estés lejos y en casa o allá le pase algo a tu familia, ¿no? O sea, te sientes culpable, dices, no sé, tengo que estar allá, tal, XY. Entonces, pues, en ese momento como que no pude, se me corta un poco la voz, en ese momento no pude como enfocarme ya por completo en la felicidad de, la boda, tal. De tu momento, claro. Entonces, pues, en ese momento fue como, ya empezamos a aplicar los papeles porque, como sabrán, aquí en Alemania es bien complicado y tarda porque tienen que hacer como una investigación de que si estás casada o no estás casada y son muchísimos documentos, ¿no? O sea, muy largo. Entonces, recuerdo que nos dieron la noticia y luego aplicamos para la boda porque, pues, mi papá decía que cualquier cosa él quería estar y así. Entonces, pues ese empezó a ser un momento pues muy, muy difícil y o sea, me tocó tener que como que equilibrar el tema de estar aquí, el trabajo y luego tener que ir. En ese momento, la verdad, la empresa se portó súper humana. Me dieron permiso de estar un mes de manera remota en México. Yo pude estar con mi papá. Después, pues mi papá tomó sus tratamientos y todo y logró como vivir un año más, o sea, de 3 meses que le daban, al final vivió un año y piquito más. Y bueno, sigue toda esta situación y en marzo, pues nosotros decidimos casarnos el 4 de abril y el 21 de marzo, súper tonto, yo me acurruco con Julián, saben que todavía hace como un poquito de frío. Llegamos del cumpleaños de su papá, de cenar, me acurruco con Julián y en ese momento mi ojo, el que veía, choca con su cabeza y explota el globo ocular. Entonces,
En ese momento, en segundos, yo perdí la vista de manera inmediata, llamamos a la ambulancia, gracias a Dios, o sea, en ese momento estábamos en Aschaffenburg, y la ambulancia decidió llevarme a un hospital de especialidad que es la Clínica Barisano en Frankfurt. Y bendito Dios, el doctor de ahí, el profesor, tomó el caso en persona. Era un sábado en la madrugada y entré, en total fueron unas 20 horas de quirófano para lograr salvar el ojo, el globo ocular, y lo lograron salvar. O sea, pusieron una telita de cebolla, que es una membrana de un corazón de vaca. Es un trabajo extraordinario y todo. Y pues nada, o sea, estuve 2 semanas internada en las cirugías. Pues la boda ya iba a ocurrir. Ya, Al final... Dos sí, semanas, más o menos. de hecho, tuvimos que tomar la decisión porque el 4 de abril iba a ser la boda, era un viernes, y ese día fue mi última cirugía. Y el 7 de abril vencía el plazo de los documentos a los que habíamos aplicado. Entonces, yo estaba devastada. O sea, yo estaba devastada, ya al final llegaron mis papás porque pues ya estaba planeado que llegaran para la boda. Todo lo de la boda del civil ya estaba listo. La boda religiosa iba a ser en México en mayo. O sea, estaba ya todo. Y al final, pues yo decía, yo no me quiero casar en estas circunstancias. O sea, yo decía, caray, ¿por qué? O sea, ¿por qué, Dios, eres tan injusto que no me permites vivir lo que tanto he anhelado, ¿no? O sea, yo creo que todas soñamos con nuestra boda y tal. Y yo decía, pues no me va a tocar vivirla, yo no la quiero vivir. Y yo le decía a Julián, no hay que casarnos, no hay que casarnos. Y él me decía, no, sí, o sea, hay que casarnos. Y claro, en esos momentos también te llega un poco pero, o sea, claro, en ese momento yo no sabía si iba a haber o no iba a haber. Okay. Entonces yo con todo mi corazón esperaba con que voy a ver, esto va a ser en meses, ¿no? Pero claro que llegaron ciertas personas que me decían, pero ¿y si no vuelves a ver? O sea, y yo creo que tienes que hablarlo muy claramente con Julián si se quiere o no se quiere casar contigo. Y en ese momento ni siquiera me había cruzado por la mente, pero ya después fue como de, pues sí, claro, ¿qué tal que una carga o no sé, ¿no? Mi principal idea de no querer casarme era que yo no me quería casar así de triste. Pero Julián decía, pues yo sí quiero, o sea, está también la situación de tu papá, si no nos casamos ahorita ya no nos vamos a casar. O sea, él de verdad, si antes me hubieran dicho, o más bien, platicábamos que cuando te dicen, cuando te casas, que es en la salud y en la enfermedad, es muy fácil decir sí, pero no tienes esa situación en la mano. Claro. Y en nuestro caso fue así. O sea, casarnos en la salud y en la enfermedad. Te escucho y Ay, perdón. literal también así, ojos llorosos, porque he tenido la oportunidad de convivir muy de cerca contigo y con Julián y creo que ese amor incondicional es muy palpable, ¿sabes? O sea, como que se ve que hay un amor mutuo y qué fuerte que el momento en el que haya pasado todo esto haya sido justo en los momentos en que se iban a casar y todo, pero creo que también te da la seguridad firme de que ahí va a estar, ¿no? Y de que ahí van a estar el uno para el otro, pase lo que pase. Sí. Y creo que, y aquí quisiera hablar como un poco también de Julián, ¿no? Porque claro que es algo que al final estaban viviendo los dos a la par, ¿no? O sea, no podemos dejar obviamente de lado que al final tú estabas atravesando por uno, yo creo que de los momentos más difíciles de tu vida, esta incertidumbre otra vez de qué va a pasar, ¿no? Es mi salud, o sea, mi vista. Sí. Pero yo creo que al mismo tiempo también para Julián era, o sea, es la que va a ser o sea, el ver que estaba sufriendo también, yo creo que para él también ha de haber sido como un duelo. Entonces, ¿cómo se vive este duelo en pareja? Que creo que es algo que muchas veces no nos cuestionamos, pero yo creo que al final también es un duelo que estaban pasando los dos
de alguna forma al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo realmente creo que antes que nada, creo que lo que nos ayudó muchísimo es que como pareja estábamos súper consolidados. O sea, de verdad digo, perdón que lo diga, ¿no? Pero tuve otras 2 oportunidades de casarme y de decir el para siempre con otras 2 personas, pero hay algo que no, o sea, no me había sentido tan equipo, tan compenetrada, a pesar de que seamos tan distintos. Él es vegetariano, yo no. Él es como un viejito, yo soy una chavorruca. Somos muy diferentes, pero muy, muy compenetrados y sobre todo tenemos los mismos valores, a pesar de la diferencia cultural y demás. Estos valores como familiares. Claro. Y algo que me enseñó él es que tu valor como persona está precisamente en ti, en tú, Marce, yo, Tita, y no en la circunstancia que te toque. Entonces, como que a mí me ayudó mucho el hecho de sentir y saber que él sabía perfectamente quién soy y quién era antes de esto, y como no perder de vista que ahí seguía mi esencia, a pesar de que estaba en dolor y eclipsado por dolor y que llegas a cambiar y todo, y que me estaba despidiendo de una versión mía. Al final, el poder encontrar esa alma, esa esencia, a pesar de las circunstancias, o sea, que la puedas reconocer, porque claro que tuve mis momentos de mucho dolor, de enojo, de rabia, donde pues no tratas de la mejor manera a la otra persona, y que también Julian a lo mejor de pronto no alcanzaba como a dimensionar las cosas, pero el estar ahí como de manera incondicional, o sea, yo creo que es súper importante eso, buscar esa esencia y no perdernos en que a lo mejor si te contesté mal o hubo un enojo, ¿sabes? Porque de pronto a veces nos perdemos como parejas. Total. En esos momentos difíciles y no buscas la esencia y no ves que atrás del enojo, atrás de o del dolor, ahí está Marce o ahí está Tita, ¿sabes? Total. Y justo rescatando esta parte que dices, claro que me imagino, y no sé si estoy diciendo las palabras incorrectas, pero creo que detrás de todo lo que no me puedo ni llegar a imaginar lo difícil justo que dices de despedirte de una versión tuya, porque pues claro que tu vida cambia, la manera de vivirla, la manera de percibir la vida al final va a cambiar y va a ser una versión nueva de ti. Pero creo que también, tratando de ver claro el lado positivo, creo que te da de alguna manera este regalo que dices de volver a la esencia de ti, ¿no? Y que de repente es muy complicado estando en un mundo en el que quizá sentimos que nuestro valor depende de otras cosas, ¿no? Sí. En un mundo capitalista que te dice, depende de lo que facturas, es lo que vales. Depende de lo que das a los demás, es lo que vales. Y llegar a una circunstancia en donde quizá todas esas etiquetas o todas esas cosas por las que creíamos que valíamos se caen por un tiempo, ¿no? Porque tienes que volver a reconstruir la manera en la que pues vives, en la que empiezas a volver a trabajar y demás. Pero volviendo a tu esencia, que creo que es un regalo que te ha dado esto, es ¿qué crees que aprendiste de ti? O sea, ¿quién es Tita? Híjole. ¿Qué es ese valor como intrínseco que tiene Tita que no tiene nadie más y que va más allá de los sentidos, más allá del trabajo o de lo que damos a los demás? O sea, ¿qué descubriste en ti? Que yo creo que soy más fuerte de lo que yo misma creía, porque me tuve que enfrentar o sea, el 2025 para mí fue el peor año de mi vida y me tuve que enfrentar a los peores miedos de mi vida, que fue perder la vista y perder a mi papá. Claro. Entonces, creo que es eso, o sea, como ser fiel a mi fe y ser fiel a que puedo y a que tengo muchas ganas de vivir
y que vivir no es sobrevivir, o sea, no nada Claro. más es pasar el día, sino disfrutarlo y volverte a reír y volver a encontrar el cómo sí, o sea, siempre hay una manera y de alguna forma la encontramos, o sea, la Sí. cosa es buscar, ya sea un diagnóstico, porque claro, o sea, yo me he enfrentado a diferentes diagnósticos y nunca me he quedado con uno, siempre he buscado como más. Claro. Y ahora pues lo mismo, o sea, que me digan que no se puede o que no sean empáticos, permíteme mostrarte cómo sí. Y creo que justo en estas culturas europeas nos enfrentamos mucho a eso, al no, se les cierra el mundo, o sea, si no estás como haciéndolo con sus cuadraditos, ¿no? Claro, sí. Yo creo que eso, yo capitalizo el hecho de nuestra cultura latina que siempre buscamos el cómo sí, Claro. que somos creativos, que somos enjundiosos. Y yo creo que, bueno, esto yo me lo adjudicaría también, Pero claro. ¿no? O sea, que siempre busco el cómo sí se puede, que trato de ser creativa, que trato de resolver y que tengo muchas ganas de vivir y que ahorita quiero encontrar mi propósito. O sea, yo estoy convencida por todas las veces que me ha tocado picar piedra que todo va a estar bien al final y me ha tomado mucho tiempo y proceso y se lo agradezco al apoyo de mi familia, o sea, mi mamá, mi esposo, por supuesto, o sea, es mi mayor como soporte, somos un equipo, amigos maravillosos como Majito, que es quien está atrás de, pues, mi proyecto, está en la edición de muchas cosas, las ideas y todo, de que quiero compartir mi historia con todo el que se pueda y al final encontrar el propósito en esta gran herida que en este momento estoy tratando de sanar. Oye, y justo lo que mencionabas, que más que sobrevivir hay que aprender a volver a vivir, a encontrar la manera de gozar la vida. Hoy en día, ¿en dónde dirías que encuentras ese goce? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te emociona de la vida? ¿Que te ilusiona de seguir avanzando, de seguir encontrando oportunidades y siempre buscar el sí? Pues mira, siempre, o sea, desde el inicio, desde los 8 años que mis papás me sacaron del rancho, digamos, siempre soñaba con viajar. O sea, yo quiero conocer cada rincón del mundo y explorarlo y vivirlo en la comida, en la cultura, etcétera. Entonces, muchos dirían que pues ya no puedes viajar sin ver, pero no. O sea, antes, al principio de pues mi discapacidad visual, yo decía, bueno, ¿y ahora cómo voy a poder disfrutar un lugar? Claro. ¿Cómo voy a tener los recuerdos, no? Pero es impresionante que tú los vas poniendo en tu cabeza y que en realidad el ver solamente es un mínimo porcentaje de la experiencia. Ahora sigo viajando, sigo disfrutando la comida, te puedo decir a qué huele Suiza, a qué huele Italia, a qué huele Alemania, qué escucho, cómo es la gente, si es más amable, más alegre, más empática, más culta, etc. Entonces, creo que sigo encontrándole ese sabor a seguir trotando el mundo. Me encanta. O sea, a seguir y que no hay, o sea, lo puedes hacer ciego, lo puedes hacer sordo, lo puedes hacer sin caminar, siempre hay una manera. Total. Yo creo que todos los que te estamos escuchando nos dejas con la boca así de que sin palabras, porque justo creo que estamos muy mal acostumbrados a quizá quejarnos, a quizá como buscar el negrito en el arroz, ¿sabes? Como buscar de qué quejarnos, qué no nos gusta. Y creo que historias como la tuya nos cambian ese chip, ¿no? De decir, no manches, o sea, si alguien que a través de su historia, como en tu caso, se encontró con diferentes puertas que se fueron cerrando, pero siempre encontraste otras que abrir, y dentro de todo ese torbellino de circunstancias, como que sigues encontrando la manera de gozar la vida, creo que es una gran lección. ¿Cuáles crees que son los retos como más particulares? Porque
en tu situación hoy como, además de ser migrante, de tener una discapacidad adquirida, ¿no? O sea, creo que es un reto doble y no sé cuáles son esos retos específicos que has como descubierto o a los que te has enfrentado. Mira, yo creo que sufría más o batallaba más antes que yo hacía que no se notara, que me costaba mucho trabajo ver, porque sí es un hecho que aquí en Alemania, por lo menos, la gente le falta más empatía. Okay. Si bien, por ejemplo, hay muchos recursos, o sea, aquí realmente hay todo un sistema que, pues, te arropa para que puedas sobrevivir o que literal vivir con una discapacidad. O sea, el Estado te otorga que tengas lo básico, pero y que estés cuidado y que no forzosamente tengas que hacer una actividad productiva, es decir, que monetices, vamos. Claro. Sin embargo, o sea, me da un poquito de tristeza porque hasta el momento las experiencias que he tenido es que, por ejemplo, fui a visitar un centro para ciegos en Frankfurt y me daba mucha tristeza porque obviamente en estos países tan desarrollados y todo, los casos de ceguera en personas jóvenes son menos. Claro. Entonces, pues están enfocados nada más a ofrecer talleres para personas pues más grandes y literal, o sea, pues tú ya tienes una discapacidad, entonces es como de no te expongas, quédate en tu casa y entretente mientras. O sea, nosotros te damos que tengas acceso a las consultas, a rehabilitación, lo que sea, pero pues en tu casa. O sea, por ejemplo, a mí me visitó una rehabilitadora que se aseguró de que yo supiera cortar, cocinar, utilizar los electrodomésticos, todo. Padrísimo, o sea, lo hice y todo, pero bueno, y pues integrarte a la vida, como que eso es difícil. Siento que falta empatía, sí, de por sí. Es una cultura que no es lo más empático posible, que de pronto son como muy directos y todo, pues en cierto momento, pues sí es difícil, o sea, también a lo mejor no es exclusivo de los alemanes, pero sí me tocó doctores de, no, pues es que ya te quedaste ciega, o sea, ya perdiste el ojo, ya tal. Y en el momento en el que acababa de suceder, pues eso me daba para abajo. Obvio, claro. O de, no, pues, pues búscate casi que un taller de, no sé, macramé o para moldear estas cerámica, ¿sabes? Así como que, pues no. Entonces, creo que como migrante con una discapacidad adquirida, eso siento que son los retos más grandes, que falta un poquito más de empatía, que de pronto si te sientes un poco como aislada, que bueno, ahorita se supone que estoy en un proceso donde o sea, mi meta es regresar a trabajar, entonces estoy en un proceso donde tengo que aprender a utilizar la computadora, pero por ejemplo, aquí hay como unos internados y se ofrecen todos en alemán. Obviamente yo no quiero. Claro. Entonces estoy como que en ese proceso, estoy explorando opciones para hacerlo en la ONCE en España. La ONCE en España es el centro hispanoamericano más importante en temas de discapacidad visual. Entonces, pero también ahí hay como una traba de que como no soy residente española, no puedo acceder, ni aunque lo pagues. Entonces, he tenido que estar sorteando diferentes obstáculos, pero bueno, poquito a poquito he ido como aprendiendo, he ido tratando de saltarme las trabas y demás. Claro. Y yo creo que también es mucho ponerle actitud y no tomarte las cosas personales, porque pues lo dicho, los alemanes de repente pueden ser como muy a rajatabla de, no, pues es que tú estás ciega, ¿no? O sea, sí estoy ciega, pero sigo escuchando, ¿sabes? Claro, o sea, se puede hacer como muchas cosas. Wow. Pues qué inspirador, Tita, escucharte, y creo que ya tendremos que hacer un episodio 2 como de justamente todo este tema de cuando un migrante de pronto tiene una discapacidad, sobre todo adquirida, ¿no? Porque es como reconstruir tu vida alrededor de esta nueva circunstancia en la que estás viviendo para seguirla disfrutando, para seguirla gozando y justo como no reducirte a un voy a sobrevivir, que es lo que tú decías, ¿no? Sino a volver a vivir en toda la extensión de la palabra.
Y creo que será una plática también súper valiosa, pero por hoy creo que la última pregunta es, ¿qué sigue para Tita? ¿Qué sigue para ti? ¿Cuáles son como esos sueños que todavía tienes por cumplir, que están como en tu mira? En el ¿Qué tintero. falta? Sí. Pues mira, ahorita mi mayor sueño sería o es hacer una comunidad y una fundación que ayude a personas con discapacidades adquiridas, sobre todo la discapacidad visual, tanto en México como aquí en Europa. Entonces, mi plan es pues hacer una comunidad. Entonces, pueden seguirme, por favor, en mis redes. Estoy como Tita Franco en todos lados, en Instagram, en Facebook y todo. Y después ya surgirá la fundación que le quiero poner Beyond My Eyes. Y bueno, eso, mi propósito es ayudar, porque me da, o sea, es un poco paradójico, ¿no? Aquí en Alemania hay los medios, pero siento que no se aplican como deberían, solamente se aplican en la teoría, ¿no? Okay. Y en México la población joven invidente es mucho más grande, pero faltan recursos. De pronto allá me encantaría que hubiera más trabajos y más tecnología que pudiera integrar a todos, y eso sería como mi gran sueño. Y como segunda meta, compartiendo cómo es mi día a día y cómo voy avanzando en este camino que no sé a dónde me va a llevar, es que pues yo invitaría a todos que estén enfrentando lo que sea, falta de trabajo, una enfermedad, lo que sea, que busquen. O sea, a lo mejor muchas puertas cerradas significa que ahí no es tu lugar, que de pronto si te dan un mal diagnóstico, que busques más, porque siempre hay una forma. Estamos hoy en día en un mundo que avanza así y que pues que hay miles de soluciones a todos nuestros problemas. Entonces, a lo mejor no muchos están enfrentando aquí una discapacidad adquirida, pero sí están enfrentando una depresión o alguna enfermedad y el sistema aquí no encuentra, no sé, un doctor, lo que sea, pero que busquen y que traten de encontrar siempre como un balance. Claro. Yo creo que ese sería mis siguientes pasos. Y pues ya por último, yo creo que voy a volver a ver un día. Y ya lo estaré compartiendo con todos. No, claro, y justamente creo que justo esta característica que tienes, que la mencionaste desde el principio de buscar el cómo sí, va a hacer que en algún momento llegue la oportunidad. Como dices, yo creo que la tecnología y los avances van así, de que cada día cambian, entonces qué emoción verte tan positiva, qué emoción verte tan inspirada, y sobre todo como que el encontrar el propósito en todo, ¿no? Que creo que también es algo súper valioso. Yo creo que de todas las circunstancias que de alguna manera nos atraviesan, siempre hay un aprendizaje, y creo que es algo que tú has hecho muy bien, como el capitalizar de alguna manera, que es una palabra que también utilizaste mucho, como el capitalizar esas situaciones que, a ver, no podemos cambiar, que al final estamos ahí dentro, y en lugar de quedarnos como en la queja, que como dices, sí se vale quedarnos un ratito, sufrirla, porque claro que se vale y es un momento que se tiene que vivir, pero al final como que darle la vuelta y decir, ok, ya tuve que vivir esto, ¿qué hago con esto, no? ¿Cómo le doy propósito? ¿Cómo le doy, cómo hago que se convierta en una oportunidad? Que creo que es algo que nos llevamos todos como de aprendizaje de tu historia. Y pues agradecerte muchísimo por estar aquí. Creo que de verdad Gracias, Marce, han sido de que aprendizaje tras aprendizaje. Creo que hay mucho que aprender de ti, de cómo has lidiado y atravesado por esta vida que te tocó vivir y que te ha enfrentado a tanto, pero que al final esto, como dije, se convierte en puro aprendizaje, y reconocerte también toda la valentía que has tenido de dar cada paso, ¿no? Cada paso que quizá a veces con dudas, quizá a veces con miedo, pero los dabas, y creo que es algo que tenemos que aprender de ti. Ay, muchas gracias. Qué bonitas palabras, Marce. No, muchas gracias por ser mi amiga. Ay, obviamente, aquí seguiremos. Ya vivimos más cerca, así que nos seguiremos viendo. Sí. Ya habrá esta parte 2 para hablar ahora sí más a fondo del tema de la discapacidad, ¿no? De ser migrante con una discapacidad. Que creo que también, como dijimos, es una conversación pendiente. Pero bueno, por hoy... Que te escriban preguntas. Claro. Si tienen preguntas de, no sé, los apoyos sociales, trámites, etcétera. Sí, ya me dirán todas esas dudas para
capitalizar esas dudas y poder hacer este episodio que siento que les va a servir muchísimo a mucha gente que está allá afuera. Así que, Tita, otra vez, gracias de verdad por estar aquí. Y también muchas gracias a todos ustedes por haber visto esta entrevista. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que también se lleven todos estos aprendizajes que nos deja la historia de Tita. Queden pendientes del siguiente episodio y como siempre, pues sí, nos vemos en la próxima. Chao.